Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y entramos en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Ya se quedó un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez en el Así fue España para que habláramos del Cid, de la vez siguiente, la enésima, en que Alfonso VI decidió ir en su contra. Verdadero miserable el rey. Y, por supuesto, hablamos también de ese tercer desembarco del emperador almorávide Yusuf en la península ibérica. Bueno, estuvimos en el Así fue España, lo hemos dejado en el punto más emocionante para la semana que viene y llegamos a la segunda parte de este programa doble y sesión continua que lo dedicamos con las palabras al aire de doña Sagrario Fernández Prieto a la lengua española. Y ya ha llegado doña Sagrario. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues vamos a empezar jugando un poquito al pádel. Pádel es la palabra del día del diccionario académico. Procede del inglés, como ya sabemos, pádel tenis, y es un juego entre dos parejas, muy parecido al tenis, pero que se juega entre cuatro paredes y en el que la pelota se golpea con una pala de mango corto. Esta es la Y que palabra se del día. puso muy de moda en la época de Aznar porque Aznar decía que jugaba al pádel. Yo, sinceramente, no sé si era verdad o no era verdad, pero que la cosa se puso muy de moda por lo de Aznar, eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, antes de Aznar yo tengo un sobrino que ya jugaba muy bien al pádel y se ha marchado a Inglaterra y está en Londres dando clases de pádel, fíjese. O sea, que uno no sabe nunca por dónde le va a llevar la Caramba, vida. no, nunca sabes lo que puede Sí, acontecer. porque además allí hay mucha afición y además se está aficionando gente muy especial, conocidos, en fin, es interesante el tema. Bueno, vamos a continuar. Voy ahora a una tertulia en la que uno de los tertulianos dice: este es el último penultimátum de Junts al gobierno. El último penultimátum. Penultimátum. Tenemos ultimátum, que procede del latín ultimatum, que significa llegar a su fin. Se utiliza mucho esta palabra ultimátum en el lenguaje diplomático como resolución terminante y definitiva, comunicada por escrito. Coloquialmente tiene ese mismo sentido, resolución definitiva. Y la frase que hemos enunciado al principio, este es el último penultimátum de Junts al gobierno, sería correcta diciendo simplemente este es el último de mensaje de Junts al gobierno o este es el penúltimo ultimátum al gobierno. Y voy ahora a un director de un programa de televisión que dijo: perdonar un momento, pero tengo que hacer un break. No es nada nuevo, pero precisamente elegí este porque lo dicen mucho. La palabra break se ha introducido en nuestro vocabulario. ¿Por qué tanta gente dice break en vez de decir pausa o descanso, como hemos dicho siempre? Perdonar un momento, pero tengo que hacer una pausa. Se dice en los medios de comunicación, en la vida cotidiana. Pues este break gusta, es de esas palabras que se incorpora como si la hubieran oído toda la vida y piensan que todo el mundo la entiende, y la entienden hasta determinadas edades, no todo el mundo. Pero el caso es que siempre que una palabra proceda de otro idioma y no lo necesitemos, no tenemos por qué utilizarla. Vamos a utilizar el español y cuando nos haga falta algún término nuevo, muy bien, pues lo asumimos, lo incorporamos y lo utilizamos, pero si no hace falta, ¿por qué? Así que perdonar un momento, pero tengo que hacer una pausa y ya está, a un descanso. Y voy ahora a la palabra acrónimo. Es una palabra que nombraban hace poco, se sigue hablando muchísimo, lógicamente, de la Dana de Valencia, porque ha sido terrible. Alguien dijo en una, en una discusión sobre el tema de quién tenía responsabilidad, quién estaba al tanto y quién no estaba. Estamos estos días continuamente con ese tema. Y alguien dijo, pues Dana es un acrónimo.
y se enfadaron todos mucho. ¿Vas a decir que una tragedia que costó tantas miles de vidas, etcétera, etcétera? No le dejaron ni hablar ni explicarse. Pues bueno, eh, no estaba mal, vimos por dónde quería ir, pues igual quería explicar qué es una dana, exactamente, pero no le dejaron porque acrónimo le sonó mal a todo el mundo y estoy segura de que le sonó mal porque nadie sabía qué es un acrónimo. Un acrónimo es un vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras. Y en este caso lo que tenemos es DANA, que es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos, de depresión a aislada, niveles altos. Es el acrónimo de lo que sucedió, eso es una DANA. Es un término de meteorología que indica esa depresión en niveles altos de la atmósfera, que aislada de la circulación general atmosférica se mueve de forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas. Seguimos con muchas discusiones en este país sobre este tema. Las heridas están muy abiertas, están muchas personas muy crispadas y salen discusiones por cualquier lado, tanto vitales, sociológicas o lingüísticas, como en este caso. Y seguimos con este caso y alguien dice que Mazón se siente consternido por el día de ayer, el día en que las víctimas se reunieron en un acto con los reyes en Valencia. Mazón se siente consternido. Pues hombre, lo que se sentiría en todo caso sería consternado. Este error suele ser bastante común. De consternar, el participio es consternado. También podrían haber dicho que Mazón se sentía abatido, apesadumbrado, entristecido, disgustado, abrumado, amargado. Hay muchos sinónimos para esta palabra, para consternar o consternido. Y siguiendo con el mismo tema, Amazon se niega a declarar en su condición de aforado. Esto es, mucha gente preguntaba que en medios de comunicación qué era exactamente lo de ser un aforado y de dónde, qué era. Nosotros vamos a recoger esta palabra y vamos a ver de dónde viene la cuestión del aforado. Viene de fuero, de tener unos fueros que te dan una serie de prerrogativas sobre otras personas. Por ejemplo, pues no tienen por qué declarar, no sé si son los presidentes de las comunidades, el presidente, no sé si ministros también. Si tienes una determinada... No, en España la verdad es que es un récord los aforados, porque es la gente que forma parte de los 1001 parlamentos, la gente que forma parte de los millares de ayuntamientos, los ministros, los jueces, agentes de policía. Es decir, en España hay miles de aforados. Aparte, por supuesto, de luego los miembros de la Casa Real y todo lo demás. El que sean aforados no quiere decir que no los puedan juzgar, pero sí que al existir un aforamiento, pues ahí es un proceso muy complicado el instruir una causa contra esta gente. O sea, lo del Sí, aforamiento en España es una vergüenza. sí, sí, sí. De todo esto se está hablando mucho estos días. Y sí, que todo es una vergüenza, pues fíjese las víctimas cómo están. Y esta palabra, ¿qué es esto de aforado? Pues aforado tiene mucho que ver con el fuero interno de cada uno. ¿Qué es el fuero interno? El ámbito íntimo de valoración o juicio de algo. Fuero interno es sinónimo de conciencia. Es decir, todo esto se va tirando del hilo y está muy conectado. Tendrá que pasar un tiempo hasta que se tranquilicen las cosas y lingüísticamente a cada uno se le adjudique realmente el término que le corresponde y la acción que le correspondía y la que le va a corresponder después. Tenemos en este aspecto hay mucho camino por delante en el tema de la dana. Y una frase en un coloquio de televisión: los jóvenes dan por descontado lo que tenemos, no saben de dónde venimos. Bueno,
dan por descontado. ¿Qué es dar por descontado? Pues dar por cierto o acaecido. Esto que algunas veces comento cosas que parecen muy obvias, todo el mundo sabe que es por descontado. Luego está el contexto que es curioso o que puede ser interesante. Y luego el hecho de que, aunque parezcan muy elementales, hay mucha gente que no sabe cómo tratarlo. Se ha oído muchas veces, hay palabras que se escuchan muchas veces, que se escuchan con naturalidad, pero no saben exactamente cómo tratarlas, cómo utilizarlas. Y pues bueno, en este caso, por descontado, hay una cosa muy interesante que se debería hacer desde pequeñitos en los colegios. Hay que buscar siempre sinónimos. El sinónimo de por descontado es presuponer. Los jóvenes presuponen que lo que tenemos no saben de dónde viene o no les importa, que era el sentido de la frase. Y todo esto haría que fuera más fácil utilizar una serie de términos que nos lleven a otros. Pero llama la atención el nivel de vocabulario que tenemos cada vez peor. Yo me consuelo pensando, bueno, hablarán inglés a lo mejor, pero me temo que tampoco. En fin, vamos a continuar ahora con un mensaje que nos ha llegado de un amigo que nos escucha, que se llama Víctor Manuel, y ha mandado un mensaje a Palabras al Aire que yo traigo aquí para que, si algún oyente nos escucha, me ayude, porque yo no he sabido responderle. Él quiere saber si la palabra populado existe y nos pone el contexto. Esta palabra la ha visto utilizar en su entorno de trabajo, que es de sistemas de información, queriendo indicar que se quería poblar de datos, llenar de datos una base de datos. Y la persona decía el populado de la base de datos. Él nunca lo había escuchado, ni lo había visto escrito, y en su entorno de trabajo utilizan una jerga que pasan del inglés al español, y no sabía cómo utilizar esto. Buscando en la RAE, esta palabra en el diccionario de la RAE no aparece, y el significado que dan a popular es como poblar, llenar algo. Pero no saben, no se acopla exactamente con lo que ellos quieren decir, y querría saber cómo nombrar esto. Y yo lo traigo aquí, tampoco sé que exactamente, o sea, no hay ninguna palabra que corresponda en el diccionario. Eso es cierto, lo he repasado, he visto por un lado, por otro, diccionarios diferentes, y no aparece. Es verdad que muchos términos en inglés se empiezan a utilizar en el medio correspondiente en que pueden tener sentido, y ya no se ocupan de más. En este caso, pues hay una persona que sí se ocupa. Pero, por ejemplo, este populado, que lo que es curioso es que haya muchas personas dentro de ese ámbito, en una empresa determinada, supongo que debe de ser grande, intuyo, que utilicen este término populado. Un término que él no sabe de dónde ha salido, yo tampoco he estado mirando, porque lo más parecido es poblar de datos, llenar de datos una base de datos, y la persona que lo dijo decía el populado de la base de datos. Entonces, a la hora de explicarse él mismo qué es el populado de la base de datos, no sabe realmente cómo hacerlo. Así que aquí lo dejo, amigo Víctor Manuel. Si algún oyente nos sabe decir qué es esto del populado de la base de datos, que es como llenarlo, poblarlo, o sea, pero el sentido es este. Pero ¿de dónde sale este populado? Que tampoco no es del inglés, no sale del inglés, que en este ámbito sería normal. No está en español. ¿Cómo se puede sustituir este populado, o cómo lo podemos explicar de una forma más acorde con el español? Bueno, amigo Víctor Manuel, a la espera quedamos a ver qué nos dicen. Y vamos ahora, pues hablando de esas palabras que surgen en un ámbito muy especializado, en el que tienen un significado muy concreto, pues hay algunas que acaban incorporadas al diccionario. Por ejemplo, dentro de este mundo de la informática, en el diccionario tenemos una locución inglesa que es Big Data.
Big Data es literalmente datos grandes o macrodatos en informática. Los macrodatos se tratan como una inteligencia de datos, que es una rama de la informática, sinónimos o afines de Big Data. También se llaman macrodatos. Pues igual que ha pasado esto con Big Data, puede pasar con esta palabra que nos comenta este amigo oyente. Y voy ahora, cambio de tema, voy a una tertuliana. Estos días oímos hablar mucho de Puigdemont, ha llegado a ser un poco aburrido, pero en fin. Es que llevan años. Sí, pero ahora están con mucha intensidad, mucha intensidad. Puigdemont ha dicho que va a ejercer la oposición y la oposición oposita. La Muy bien, oposición muy bien, muy bien. oposita, o sea, por eso están nerviosos, porque están haciendo oposiciones. La oposición oposita. Opositar es hacer oposiciones a un cargo o empleo. Entonces, en vez de decir esto y la oposición oposita, evidentemente quería decir esta señora, y la oposición se opone. Puigdemont ha dicho que va a ejercer la oposición y la oposición se opone, no oposita. Hay una serie de personas que además aparecen mucho en tertulias hablando en español, que su lengua natal es el catalán y me parece muy bien, pero lo que sería estupendo es que hablaran igual de bien el catalán y el español. Entonces hay que cuidar sobre todo porque para que te entiendan. Si vas a ser tertuliano o tertuliana y vas a discutir en español, pues tienes que trabajártelo un poquito también. Y ya para terminar, vamos a comentar una frase muy conocida, pero que tiene su gracia la explicación. Aunque la mona se vista de seda, es uno de esos refranes o frases hechas que solo necesita la primera parte para que se entienda. Podemos decir aunque la mona se vista de seda y nadie espera que digamos el resto porque todo el mundo lo sabe. Sabe que es mona se queda. Pues así decimos para indicar que es inútil fingir unas aptitudes que no se poseen o disimular defectos internos con engañosas apariencias. Por ejemplo, Iriarte, en sus fábulas literarias de 1782, puso en fábula este refrán con el título La mona. Aunque se vista de seda, la mona mona se queda. El refrán lo dice así, yo también lo diré aquí, y con eso lo verán en fábula y en refrán. Y vieron por experiencia que la ropa no da ciencia, pero sin ir a Tetuán, también aquí se hallarán monos que aunque se vistan de estudiantes, se han de quedar lo mismo que eran antes. Estos son los versos de Iriarte en los que tenemos constancia por primera vez de que aparezca este refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y luego hay muchos más textos muy interesantes. Aparece también en el elogio de la locura de Erasmo, que lo menciona como un dicho, como un proverbio griego. Dice, ya lo dice el refrán griego, una mona es una mona, aunque se vista de púrpura. Aparece también en Mateo Alemán, en Pitágoras, en Tirso de Molina, y en el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, refrán que enseña que la mudanza o fortuna de estado nunca puede ocultar sus principios bajos sin mucho estudio y cautela. Y hasta aquí he llegado, don César. Bueno, pues me parece estupendo, y ya que hablaba usted del break, he recordado yo una canción de mi mocedad que entonaba Elton John con una señora que se llamaba Kaiki D y que se titulaba Don't Go Breaking My Heart, es decir, no vayas rompiéndome el corazón. Y se la voy a dejar porque yo creo que es de lo mejor que ha interpretado Elton John a lo largo de su dilatadísima carrera. De modo que aquí le dejo yo con el señor John y la señora D cantando el Don't Go Breaking My Heart. Hasta el jueves, Dios mediante, doña Sagrario. Estupendo, don César, hasta jueves.
Y con estos compases magníficos interpretados por Mr. John y Miss D, hemos llegado con el Don't Go Breaking My Heart, no me vayas rompiendo el corazón, al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.